de nuestro Dios, para contemplarle, para exaltarle, ¿verdad? Porque dice en el versículo 6 que Él levantará nuestra cabeza. Primero le buscamos, luego Él nos levanta la cabeza, amén. Dice, Él levantará nuestra cabeza sobre nuestros y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Cuántos vienen con ese propósito de entonar alabanzas al Señor? Amén. Pues vamos entonces a disponer nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos hoy en esta mañana para alabar el nombre del Señor. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana por tu presencia entre nosotros. Te rogamos, Señor, que te hagas manifiesto, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y nos reveles, Señor, nos reveles tus bondades, tus misericordias, Señor, que son eternas, Padre. Aquí estamos delante de ti, Señor, y queremos, Señor, buscar con todo nuestro corazón de tu presencia, de tu rostro, y estar siempre en tu casa, Señor, para adorar y exaltar tu santo nombre. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle, Señor, yo quiero adorarte a ti, quiero exaltarte a ti con el corazón, Señor? Aquí estoy con mi vida, te la entrego por siempre a ti, Señor. ¿Por qué no le ofreces un fuerte aplauso al Señor? Aleluya, te alabamos a ti, Señor. Otra vez. Dile a él una cosa. Una cosa he pedido al Señor. Una cosa desea hoy mi corazón. Una cosa y esta buscaré. Un anhelo arde en mi ser, ver su rostro y en su casa estar, para contemplar su belleza y adorar su majestad. En tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud. Feliz está tu diestra hoy y siempre, fuente de vida y libertad. En tu presencia sin igual. Feliz está tu diestra hoy y siempre, y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia, en tu presencia. Amén. Anhelamos estar en tu presencia, Señor. Una vez más, dile a él una cosa. Una cosa he pedido al Señor. Una cosa desea hoy mi corazón. Una cosa y esta buscaré. Un anhelo arde en mi ser, ver su rostro y en su casa estar, para contemplar su belleza y adorar su majestad. Y a él, en tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud. Delicias a tu diestra hoy y siempre, fuente de vida y libertad. En tu
más. En tu presencia, dilo. En tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud. Delicias a tu diestra, hoy y siempre. Fuente de vida y libertad, en tu presencia sin igual. Delicias a tu diestra, hoy y siempre. Y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia, en tu presencia. Aleluya. ¿Cuántos van a dar voces de júbilo al Señor? Vamos a ti, Jesús, porque si un ejército acampa contra nosotros, no temerá nuestro corazón, y aunque una guerra se levante, yo confiado estaré en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile a él. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Aleluya. Vamos a cantar una vez más. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Aleluya.
sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Dios. Gracias, mi Dios. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Disponemos nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Todo, Señor, es tuyo, porque digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor, de alabanza y adoración. Te entrego a ti mi vida y mi corazón para ti, Señor. Digno eres tú, Jesús, de alabanza y adoración. Te entrego a ti mi vida y mi corazón son para ti. Digno eres tú, Jesús, de alabanza y adoración. Te entrego a ti mi vida y mi corazón son para ti. Digno, dile a él, digno eres tú, Jesús, de alabanza y adoración. Te entrego a ti mi vida y mi corazón son para ti. Recibe, Señor, nuestro canto. Recibe, Señor, nuestra adoración, que surge de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. En alabanza, en adoración, queremos honrarte, queremos rendirnos a ti, Señor, porque tú eres digno, Señor. Digno eres tú. Sí, Señor. Eres tú, Señor. Millones de ángeles cantan a una sola voz que tú eres el Señor, que tú eres el Cordero que fue inmolado,
quien perdonó nuestros pecados. Gracias, Jesús. Vamos a cantarle todos juntos a Él y decirle: no eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado y con tu sangre derramada me redimiste para Dios. Bendito eres
digno, Señor. No hay nadie más, Señor, digno de toda la alabanza. Porque tú moriste, Señor, por nuestros pecados. Porque la paga de nuestra salvación, Señor, fue tu muerte. Y por eso cantamos que tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor, de recibir mi adoración. Solo tú, Jesús, eres digno de mi alabanza. Dile y miré alrededor del trono a millones que decían a gran voz. Y miré alrededor del trono a millones que decían a gran voz. Y miré alrededor del trono a millones que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. El cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Aleluya. Señor, queremos estar listos para ti, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia. Sabemos que tú vienes pronto por tu pueblo. Las señales vemos y tú no tardas en venir, Señor. Por eso queremos estar listos para ti. vendrás.
pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, ven, ven Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad, te esperaré, te esperaré. Sí, Señor, esperamos pronta tu venida, Señor. En lo que tú vives, en lo que tú vienes, Señor, nosotros te esperamos en santidad. Dile a Él: Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar, dile. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí. Tú vendrás por mí. Te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad, te esperaré, te esperaré. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que viva en santidad. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que viva en santidad. Ven Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero
Esperamos tu venida, Señor. Gracias, Jesús. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Amén. El Señor viene pronto, mis hermanos, y debemos de estar preparados. Debemos de estar listos para cuando Él venga. Amén. Porque dice su palabra que Él vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, lista para Él. Amén. Así que yo le invito a que le diga que tiene a su lado: ¿estás preparado? Pregúntele: ¿estás preparado para eso? Y después de que le haya dicho eso, puede tomar su lugar. Amén. Bueno, buenos días, hermanos. Pues aquí saludándoles y ya después de que tuvimos este tiempo tan hermoso, ¿verdad?, de alabanza y de oración. Y pues queremos saludar también a los que están conectados a través del Facebook, ahorita en vivo. Y oramos para que sea de bendición toda la palabra que hoy Dios ha preparado para nosotros. Y que también anunciarles, ¿verdad?, que ya estamos por ahí en el Facebook, ya están subiéndose las predicaciones más recientes para que ustedes las puedan disfrutar y para que volvamos a edificarnos, quienes ya las escuchamos, y si las volvemos a escuchar, pues volver a recordar, y seguro que Dios va a seguir hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Así que les saludamos con mucho cariño, y queremos también saludar a si hay alguien que esté aquí por primera vez. ¿No hay nadie que esté por primera vez aquí? Si no, pues todos somos de casa, ¿verdad? Vamos a orar dando gracias a Dios, y también vamos a aprovechar para que de una vez continuemos orando. Si hay alguien que tiene alguna petición, ahorita es el momento. Antes de iniciar la oración, queremos aprovechar también para seguir orando por el pastor José Antonio García, ¿verdad?, de allá del área de San Francisco, de la iglesia por allá de Milpitas, todo eso. Vamos a seguir orando, continuar orando por él. Si nadie tiene ninguna petición, bueno, vamos a orar para dar gracias a Dios. ¿Usted? ¿Su hermana? Ah, ok. Ok, claro, sí. ¿Hay alguien más? Bueno, vamos a orar, hermanos. Amado Padre, primero que nada, Señor, queremos venir a ti con agradecimiento y estar, Señor, continuar delante de tu presencia, ya que hemos entrado, Señor, con alabanza, con adoración. Y, amado Dios, delante del trono de tu gracia queremos estar y continuar, Señor, durante este tiempo, mientras que tú, con tu Santo Espíritu, con el poder de tu palabra, tú vas a estar hablando en nuestras vidas, Señor, y edificando nuestro espíritu, Señor. Queremos darte gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estar aquí, Señor, otra vez de nuevo, Señor, reunidos como cuerpo de Cristo, teniendo comunión, Señor, en todo esto tan hermoso como es los servicios, Señor, y los cultos que se ofrecen a ti, Señor, porque todo lo que se haga aquí se hace para ti, Señor. Te agradecemos y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Y también, Señor, queremos aprovechar para orar, para seguir orando por el pastor José Antonio García, Señor, que todavía está en el proceso de la recuperación, pero tenemos fe, Señor, que tú has escuchado las oraciones que hemos estado levantando, Señor, a ti, a favor de él, Señor. Y creemos en fe que hay muchas cosas que tú todavía vas a hacer con él, con su familia y con el ministerio que le has encomendado, Señor, allá donde él se encuentra. Te pedimos, Señor, que sigas, Señor, haciéndole sentir tu presencia ahí donde él esté, Señor. Y por fe oramos en el nombre de Cristo Jesús para que pronto, Señor, sea puesto de nuevo de pie, Señor, y siga firme, Señor, y su familia, Señor, siga siendo fortalecida, y las iglesias o los ministerios ahí en los que él está a cargo, Señor, ahorita continúen levantados en oración.
y ofreciéndole su respaldo y su apoyo en todo esto, Señor. Bendice todo lo que Él haga, Señor, ahí donde Él está, Señor. Todavía así como está, Señor, nosotros sabemos que Tú eres grande y Tú lo puedes usar ahí, Señor. Oramos para que así sea, conforme a Tu voluntad, Señor. Y te damos gracias, amado Padre Celestial. También oramos, Señor, en este momento por nuestra hermana Norma, que está aquí con nosotros, Señor. Y oramos, Señor, para que hoy en este día Tu Santo Espíritu, Señor, venga, Señor, y traiga, Señor, esa palabra, Señor, de fortaleza, esa palabra de ánimo, esa palabra, Señor, que infunda esa paz, Señor, Tuya, que sobrepasa todo entendimiento. Y que cualquier cosa que ella esté sucediendo, que en ella esté sucediendo, Señor, aunque Tú lo sabes todo, Señor, y aunque a veces no lo entendamos como ella tal vez no lo pueda estar entendiendo, pero oramos para que Tú obres en su corazón, en su mente, Señor, y le levantes fortalecida con Tu Espíritu, Señor, y que hoy el poder de Tu palabra, Señor, penetre en su corazón de una manera muy especial. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por permitirnos, Señor, interceder en oración por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, hermanos, y queremos ahora, vamos a orar por las ofrendas y los diezmos, y le voy a pedir a quien esté a cargo que pase por acá y oramos de una vez por los diezmos y por las ofrendas. Oremos, hermanos. Eterno Dios, oramos en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, por las ofrendas y los diezmos, Señor, por lo que Tú has puesto en el corazón de cada uno de Tus hijos y de Tus hijas, o lo que cada uno de ellos ha propuesto también de manera voluntaria. Señor, lo importante es que sea dado con amor, con alegría, con gozo, Señor, porque Tú amas al dador alegre, Señor. Y oramos, Señor, para que cada ofrenda, todo aquello que se ponga en los recipientes de la ofrenda, Señor, venga con un olor grato, Señor, delante de Tu presencia, que suba delante de Ti, Señor, porque se está dando sin ningún estorbo, sin pesar, Señor, sino con esa voluntariedad de corazón, Señor, y con un corazón libre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que sean de agrado para Ti estas ofrendas, y pedimos también, Señor, que sigas bendiciendo a Tus hijos y a Tus hijas, Señor, a cada familia, Señor, en sus trabajos, en su salud, en sus finanzas, en sus familias, Señor, con sus hijos, Señor, y sobre todo, Señor, que sigas bendiciéndonos, ayudándonos en nuestra relación contigo, Señor. Por eso oramos para darte gracias de una vez, Señor, por estas ofrendas y estos diezmos, sabiendo, Señor, que serán usados sabiamente, porque son tuyos, Señor, a Ti te pertenecen. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, mientras se recogen los diezmos y las ofrendas, hermanos, les recordamos también que les pedimos con mucho amor el que sus teléfonos celulares les bajen el volumen o lo apaguen si ustedes quieren, pero que lo hagan para que no haya distracción de nada y que podamos estar todos atentos a toda palabra que hoy se nos va a hablar, y por eso es que lo hacemos con esa intención. También les pedimos que las botellitas de agua, si usted tiene agüita por ahí, en el momento de que usted se termine el culto, el servicio, bueno, pues que recoja su botellita, y por ahí los hermanos tienen un cesto para la basura, o si se la quiere llevar también, pero que no dejemos nada aquí, ¿verdad? Para hacer más práctica la limpieza y el orden de aquí del lugar. Queremos también, hoy tienen los niños clase, los niños van a clase, los jóvenes también, y también tenemos, de una vez, hermano Miguel, disculpe, se me había olvidado que el hermano Miguel tiene detalles todavía sobre lo de los matrimonios, disculpe, pastor, pero los niños pasan a su clase, los jóvenes también. Y gracias, hermano Miguel. Buenos días, hermanos, ¿cómo están hoy?
nomás les quiero anunciar que Casa de Oración Southgate le hacen la invitación a todos los matrimonios de nuestra cena de matrimonios que vamos a tener en IHOP. Va a ser el febrero 12, va a ser un sábado, febrero 12, a las 6 de la tarde. El domicilio del lugar es 755 North Pacific Coast Highway, el segundo California, 9245. Y yo creo que de estos detalles se los va a pasar el pastor para que los puedas poner en WhatsApp, tal vez se puedan poner ahí. El costo por pareja va a ser $70. Vamos a tener nuestro propio lugar reservado donde podemos adorar a Dios, compartir la palabra. Está un poquito apartado de lo que es el dining room. Vamos a estar en una sección donde tenemos una puerta que podemos cerrar y va a estar cómodo, va a estar bonito. El último día para inscribirse va a ser febrero 11. Para ese día ya tengo de llamarle al manager o al gerente de IHOP y decirle cuántas parejas van a ir. Él quiere saber y no va a haber cuidado de niños. Yo creo que todos van a tener de buscar, los que tenemos niños, buscar a alguien de confianza que pueda cuidar a sus hijos. Y los invitamos y esperamos que ya hay muchas parejas que se han inscrito y les animo que vayan a todos los matrimonios. Va a ser de bendición, va a ser de compartir y yo creo que vamos a pasar un tiempo agradable en el Señor. Que Dios les bendiga y el pastor con ustedes. Así que ya lo saben, mis hermanos, su último día es el próximo viernes para inscribirse. Ya hay algunas parejas que se han inscrito y va a ser de bendición, va a estar muy bien. Pues bueno, mis hermanos, vamos a continuar entonces con la palabra del Señor hoy, la serie que venimos enseñando domingo a domingo. Usted ya lo sabe, estamos enseñando el libro de los Hechos, ¿verdad? El estudio del libro de los Hechos con la serie que se llama La Misión de la Iglesia. Hoy en esta mañana, si Dios nos lo permite, pues terminaremos nuestro capítulo 20, el capítulo 20 de este libro de los Hechos. Vamos a estudiar a partir del versículo 13 al versículo 38, vamos a terminar, si Dios lo permite. Y el tema número 52 que le titulé Despedida y recomendaciones de Pablo. En lo que usted busca el libro de los Hechos, yo le voy a dar la introducción. Mire, las despedidas, mis hermanos, son parte de nuestras vidas, las despedidas. Todos en algún momento hemos experimentado alguna despedida y son inevitables, ¿no? Las despedidas. Quizás usted recuerde cuando se despidió de sus amigos o de sus familiares, cuando usted salió del país desde el cual usted pertenece, ¿no? Usted se despidió con ellos y le dijo, ¿saben qué? Yo voy a ir a buscar al sueño americano y quizás ya no nos volvamos a ver. Y usted se despidió, se abrazó y lloraron y se despidieron, ¿no? De sus familiares. Algunos de los que están aquí pudo haber sucedido eso. Quizás no, ¿verdad? Quizás le dijiste que ya no volverías, que quizás algunos no tienen esa situación, ¿verdad? De esa despedida. Pero todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado las despedidas, ¿sí o no? Todos. Ahora, algunos quizás tengamos la oportunidad de despedirnos de nuestros seres amados, pero otros quizás no. Pero yo le quiero hacer una pregunta a usted en esta mañana. Si usted supiera hoy, si usted supiera que hoy es la última vez que va a ver a ese ser amado y tuviera la oportunidad de despedirse de él, ¿cómo sería esa última despedida? ¿Cómo sería? Vaya por favor a Hechos 20, versículo 32. Hechos 20, 32. Dice el versículo base: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana por tu presencia entre nosotros. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir tu palabra, porque tu palabra es
la que nos da la vida, tu palabra es la que nos instruye, tu palabra es la que nos redarguye, Señor. Y queremos ser enseñados, queremos ser instruidos, pero sobre todo queremos poner en práctica, Señor, lo aprendido acerca de tu palabra, Señor. No solamente queremos ser oidores, sino también queremos ser oidores de la misma, Señor. Así que ayúdanos, estamos dispuestos para que tú, Señor, nos lleves y nos enseñes por dónde es que debemos de andar, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y retomando, mis hermanos, el libro de los Hechos, vimos a Pablo allí en Troas, ¿no? Consolando, animando a la iglesia que se había reunido. Y eso es lo que Pablo hacía, mis hermanos. Eso es lo que Pablo hacía. Él consolaba y visitaba pues también algunas iglesias. Y eso es algo digno de imitar, ¿no lo cree? Cuando usted venga a la iglesia, mi hermano, mi hermana, no venga con la actitud de recibir, de que me den, de estar supervisando. No venga con esa actitud, mis hermanos, sino vengamos con una actitud de dar, de consolar, de animar y de servir, ¿sí? Eso es lo que vemos y eso es lo que hemos hecho aquí también. ¿Por qué, mis hermanos? Porque somos siervos 24/7, ¿sí o no? Somos siervos 24/7 y no solo es del pastor o los líderes los que sirven, ¿verdad? Sino de que toda la iglesia es la que participa en ese servicio. Amén. Nuestra nueva naturaleza, mis hermanos, es una naturaleza de siervos, de servidores, de siervos que no tienen voluntad. Una cosa es ser empleado que tiene derechos y beneficios y que en ocasiones pertenecen a un sindicato o a una unión. Eso es muy diferente, ¿verdad? Pero otra cosa, mis hermanos, es ser siervo, el cual no tiene voluntad, porque un siervo no tiene voluntad. Le dicen, ve para allá, y el siervo, sin cuestionar, va y a donde se le dice que vaya, ¿verdad? Y no pregunta, sino que está sometida a su voluntad, mis hermanos, a la palabra de Dios. Y para eso vivimos, ¿sí o no? Ahora, regresando con Pablo, mis hermanos, él estaba allí en Troas, ¿sí? Consolando y animando a la iglesia. Había ocurrido un milagro impresionante, ¿lo recuerda? ¿Cuál fue ese? Que un joven llamado Eutico había caído de un piso, de una altura de 3 pisos, ¿verdad? Había caído y murió. Pero Pablo fue y se echó sobre él, sobre este joven, y resucitó y volvió a la vida. Ahora, había llegado el momento para Pablo continuar con ese viaje, con ese proyecto, ¿verdad? Para el cual Dios lo había encomendado. Ahora, ¿cuál era el destino de Pablo, mis hermanos, y sus colaboradores? Era llegar, mis hermanos, a Jerusalén para llevar una ofrenda que se había juntado, que Pablo había juntado a través de todas las iglesias que Pablo había visitado. Vayamos entonces a Hechos, en el capítulo 20, versículo 13, para iniciar en la porción donde nos quedamos. Y dice ahí Hechos 20:13. Nosotros, es decir, Lucas, el autor del libro de los Hechos, está escribiendo, está narrando, y dice, nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado. O sea, Pablo había determinado que ellos se fueran, ¿verdad? Porque él iba a caminar, ¿no? A estar solo, queriendo él ir por tierra. Él así lo había determinado, ir por tierra. Mire, parece que no tiene nada este versículo, pero nos revela aquí un principio muy valioso, mis hermanos. Y es que Pablo iba a tomar ese tramo del viaje a solas. Él iba a estar a solas. Ya no iba a ir con el equipo de trabajo con el que él había estado. Él sabía que le esperaba sufrimiento a través de su viaje, ya que el Señor le había dado una promesa. Esa era la promesa que Dios le había dado, que iba a sufrir. Pablo tenía muy claro cuál era su llamado, y eso lo vimos allí en el libro de los Hechos. ¿Se acuerda que lo estudiamos allí en el capítulo 9, en el versículo 16? En donde Dios le dijo a Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer, es decir, sufrir por mi nombre. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Pablo. Y esto Pablo no lo desconocía, mis hermanos. Él sabía que su ministerio implicaba sufrimiento, lo cual es opuesto o choca con esa doctrina de pare de sufrir, ¿sí o no?
Porque cuando tú escuchas ese tipo de doctrinas, pues nuestra naturaleza es parar de sufrir. No queremos sufrir. Y vamos a esos lugares para que nos digan lo que tenemos que hacer para ya no sufrir más. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero Pablo no iba a esos lugares, mis hermanos. Él sabía que parte de su ministerio tenía que ver con sufrimiento. Pero no sufrimiento de ese dramático de decir, ay, es que nadie me quiere y todos me odian. No, mis hermanos, de ese no. Era un sufrimiento por el nombre de Cristo. ¿Sí? Y esto va con la voluntad de Dios porque Él dijo, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Eso fue lo que dijo Jesucristo, ¿sí o no? Es decir, siéntanse dichosos, mis hermanos, sumamente felices, porque así se identifican conmigo, dijo Jesús. Y esto coincide con la voluntad de Dios. Amén. Y no es que andemos buscando, mis hermanos, sufrimiento, ¿verdad? De decir, a ver, ¿dónde está el sufrimiento para ir y estar ahí? No andamos buscando el sufrimiento, mis hermanos, no. Cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios y caminamos bajo su palabra, vamos a recibir oposición, ¿sí o no? Vamos a tener las tribulaciones normales de la vida, ¿sí? Porque todas las leyes de esta tierra aplican también para nosotros. Ya lo vimos con Eutico, ¿verdad? La ley de la gravedad aplicó para él. Él estaba ahí sentado cerca de una ventana, se durmió y se cayó. La ley de gravedad lo atrapó. Pero también existe la ley de la siembra y la cosecha, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque si no trabajas, pues no vas a tener para comer. Y todas esas leyes, ¿verdad?, están aplicando en nuestras vidas, por citarle algunas. Pero nuestra vida de sufrimiento tiene que ver, mis hermanos, con Cristo. Y no lo tenemos que buscar, sino que eso va a venir. El sufrimiento va a venir. No necesitas buscarlo. Va a venir el sufrimiento. ¿Cuántos lo saben? Levante su mano y no llore. ¿Verdad? Va a venir el sufrimiento. Pablo ya había sido apedreado una vez. ¿Lo recuerda? Ya había sido apedreado una vez. Y lo dejaron como muerto. Sin embargo, Pablo estaba dispuesto a dar su vida sirviendo al Señor, mis hermanos. Y a veces aquí nosotros cantamos, ¿verdad? Señor, yo quiero servirte, aquí está mi vida. Y estamos cantándole y el Señor, ¿verdad? Yo me imagino al Señor, pues sé puntual, hijito, ¿verdad? Ven y conéctate en el tiempo de la oración. Y ahí está, ¿no?, el Señor cantando, ¿no? Ay, Señor, pero es que nada más es broma, es pura canción. Ah, sí, es pura canción, ok. No es en serio, Señor. Oh. Entonces, Pablo, mis hermanos, estaba dispuesto, literal, Pablo estaba dispuesto, no poéticamente ni románticamente. Pablo estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Así como Jesús se retiraba con frecuencia, ¿verdad?, a lugares solitarios para orar, Pablo también decidió, mis hermanos, tomar esta parte a solas de su viaje para hacer lo mismo. O sea, un tiempo estar a solas y poder estar con el Señor ahí en oración, ¿verdad? Porque él sabía, Pablo sabía, mis hermanos, que le esperaba el sufrimiento más adelante, ¿sí? Mire Mateo 26:39, si lo quiere buscar dejando un apartado allí en su Biblia, en el libro de los Hechos. Mateo 26:39, vemos cómo el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, en el Getsemaní, se adelantó un poco en el camino para orar de esta forma. Y vea lo que dice la palabra del Señor ahí. ¿Lo tiene? 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, si es posible, pase de mí este sufrimiento, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sí? Y estoy seguro, mis hermanos, que Pablo tomó ese tiempo de separarse y estar a solas para tener esa comunión con Dios. Y a lo mejor él oraba y decía, Señor, pues no me gusta la idea de ser apedreado, de ser azotado, e incluso de ir a la cárcel, porque por ahí cuentan que ya Pablo, cuando llegaba a las ciudades, ya no preguntaba cómo estaban los hoteles, sino cómo estaban las cárceles, ¿verdad? Dicen por ahí. Entonces él, yo creo que oraba y decía, pues no me encanta la idea de ir a la cárcel, pero Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, se haga como tú quieres.
Y vemos ahí en el versículo 14, volviendo al libro de los Hechos, si me acompaña, si regresa ahí, versículo 14 del libro de los Hechos, ¿lo tiene? Dice, cuando se reunió con nosotros en Asón, o sea, ya los alcanzó, ¿verdad? Pablo alcanzó a su equipo de trabajo. Se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí. Al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Aquí ya no vemos, mis hermanos, muchas escalas de Pablo, si usted lo puede ver, ¿verdad? Ya no hay muchas paradas de viaje de Pablo. Día tras día él seguía su ruta sin parar, porque su destino era Jerusalén. El destino final de Pablo tenía que ver con cumplir el propósito, mis hermanos, que Dios le había dicho que hiciera, ¿sí? ¿Y cuál era ese propósito? ¿Cuál era ese plan? Pues era entregar esa ofrenda colectada en las iglesias por donde Pablo había pasado. El plan no solo era llegar a Jerusalén, mis hermanos, sino llegar en una fecha específica. Tenía un lugar y una fecha específicos en la que él, o sea, Pablo, quería llegar. Interesante es, mis hermanos, que él trataba de llegar en el día de Pentecostés. Y aplicando esto a nuestras vidas, mis hermanos, hay veces que tenemos que pasar de largo ciertas cosas valiosas en nuestra vida, ¿no lo cree? Porque Pablo pasó de largo a Éfeso, una ciudad importante. Rodeó Éfeso para llegar a su destino final. Y así nosotros, mis hermanos, debemos dejar pasar ciertas cosas valiosas en nuestra vida para cumplir la misión que el Señor nos dio. No podemos decirle a todo que sí. Es imposible decirle a todo que sí. No debemos de olvidar cuál es nuestro objetivo, mis hermanos. Y se lo voy a ejemplificar con la vida de Jesús. Por ejemplo, ¿cuántos enfermos había en los lugares donde el Señor iba? ¿Usted se puede imaginar cuántos enfermos había? ¿Cuántas personas o cuántos pobres había en los lugares a los que Jesús iba? ¿Cuánta necesidad había? ¿Usted puede pensar en eso? Sin embargo, Jesús no sanó a todos, ¿verdad que no? No alimentó a todos, ¿sí? Si Él viniera en ese tiempo, muchos hermanitos inmaduros en la fe, pues lo criticarían, ¿no? Y dirían, uy, ¿cómo es posible que haya tantos enfermos y tanta gente pobre y no los sane a todos y no los alimente a todos? Y luego, mira, ahí están nomás sentados con los suyos, ¿sí o no? Lo criticarían fácil. Pero Jesús, mis hermanos, no vino a complacer a la gente, ¿eh? Jesús no vino a eso, ni siquiera a sus discípulos. Porque cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, Pedro se negaba a ello. Sí, no sé si lo recuerda. Y Jesús no le dijo, ¿verdad? ¿No quieres que te lave los pies? Está bien, pero déjate paso de largo y el que sigue. No, la respuesta de Jesús fue, si no quieres que te lave los pies, no tendrás parte en el reino conmigo. Entonces luego inmediatamente Pedro le dice, no, entonces lávame todo, Señor. ¿Verdad? Que dijo, no, pues así ya me toca de más, ¿no? Le dijo, no, cálmate, Pedro. O sea, le dijo, lo calmó, ¿verdad? Dijo, no, cálmate, Pedro, tranquilo. Entonces el Señor, mis hermanos, no vino a complacer la voluntad de nadie. Y así nosotros, como siervos de Dios e imitando a Cristo, mis hermanos, no hemos venido a complacer a todo el mundo. Porque aparte que es imposible, pues nos puede desviar de nuestro llamado, ¿sí o no? Y Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Nosotros, hermanos, en ocasiones tendremos que pasar cosas o hacer a un lado cosas que incluso puedan ser buenas, que puedan ser piadosas, ¿verdad? Con tal de cumplir el llamado específico que Dios nos dio, lo que Dios nos dijo que hiciéramos. La pregunta es para usted hoy en esta mañana, ¿sabe lo que Dios le dijo que hiciera?
¿Usted sabe lo que Dios le dijo que hiciera? ¿Tiene muy en claro lo que Dios le dijo que hiciera? Esa es una muy buena pregunta, ¿no lo cree? Algunos comentaristas dicen que la escala que hizo Pablo en Mileto, porque si se fija, ahí Pablo se quedó en Mileto atorado, ¿no? Esta escala no fue planeada, eso es lo que dicen algunos comentaristas, sino que el capitán de la nave permaneció en esa bahía de Mileto por unos cuantos días para hacer una carga y descarga de mercancías que tenía que hacer. Y en esa época, pues ya sabemos que pues, no existían las grúas que hoy existen, ¿verdad? Ahí en los puertos, cuando van y descargan todos esos barcos, no estaban los forklifts como hoy existen, ni los pallet jacks, no había nada de eso. Todo lo tenían que hacer manualmente, mis hermanos, tenían hombres que cargar y era pues más tardado, ¿verdad? Entonces tuvo que tardarse ahí un tiempo, Pablo, unos días. Y si fue así, entonces como le dije, pues Pablo no dijo, ok, pues tengo unos días, voy a estar aquí en Mileto, en el puerto, pues me voy a la playa, compro un coco, una piña colada y me voy a la playa y me pongo a sentar, ¿verdad? Me pongo ahí a contemplar las olas del mar. Pablo se lo merecía, ¿no cree? Había trabajado mucho, pero él no pensó en esto, mis hermanos. Él no dijo, vamos a ir a turistear, ¿no? Pablo, en lugar de tomarse unos días de vacaciones, aprovechó el tiempo, y digan todos, aprovechar el tiempo. Él aprovechó este tiempo, mis hermanos, porque pues el tiempo es un recurso que no se recupera, ¿eh? ¿Sí lo sabía o no? No se renueva. Mire, el dinero va y viene. Es más, va más que de lo que viene. Pero el tiempo, mis hermanos, no se renueva. El tiempo, tú pierdes el tiempo y se perdió. Y ya no lo vas a recuperar. Por eso la palabra de Dios dice, aprovechemos o aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, o sea, envió a alguien, algún mensajero, ¿verdad? Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Por cuestión de tiempo, a Pablo no le fue imposible, más bien no le fue posible detenerse en Éfeso, ¿verdad? Porque si haya entrado a Éfeso, mis hermanos, pues Pablo tendría que saludar a todos los hermanos en Éfeso, ¿eh? Y eran bastantes, ¿no? Tendría que saludar a todos y quizás algunos le hubieran dicho, oye Pablo, te invito a predicar a mi iglesia, oye Pablo, te invito a comer a mi casa. Y pues, oye, ¿sabes qué, Pablo? Hay estas necesidades. Y pues Pablo se hubiera detenido ahí bastante tiempo atendiendo esas necesidades, atendiendo las invitaciones de los hermanos y saludando a todos los hermanos, ¿verdad? Entonces, él quizá por eso no quiso darle la vuelta porque su objetivo era llegar a Jerusalén en el tiempo de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, por falta de tiempo, mis hermanos, lo que hizo fue mandar traer a los ancianos de la iglesia. Y esta palabra ancianos es la palabra griega presbútero. ¿Sí ha escuchado hablar esa palabra presbútero? De donde surge la palabra latina presbítero. ¿Sí ha escuchado? Un presbútero, mis hermanos, un anciano, es aquel que siendo llamado y calificado para la obra del Espíritu Santo, es designado para asumir el cuidado espiritual de las iglesias y para supervisarlas. Eso es un presbítero, ese es un anciano. Un anciano no es porque, no, es que yo ya tengo aquí 10 años en esta congregación y yo ya soy el anciano de la iglesia. No, es que ser anciano no te hace, tú eres el más antiguo en la congregación, eso no te hace ser anciano. Ser anciano es un llamado que se hace a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cuidar a las iglesias y para supervisarlas, ¿sí? Entonces, un presbítero, un anciano, tiene la función no solamente de pararse aquí, ¿verdad? Y predicar. No solo es de pararse aquí y dar los anuncios o los avisos, sino tiene la función de cuidar espiritualmente a la iglesia. Amén. Es imposible, mis hermanos, por ejemplo, para mí, cuidar espiritualmente a todos los que estamos aquí. Y para eso el Señor ha levantado ancianos que también tienen esa misma tarea de cuidar espiritualmente de usted, ¿sí? No caigamos en ese asunto, mis hermanos, de decir, no, pues es que yo solamente me dirijo con el pastor. Porque así pasa, ¿no? Algunos creen que porque yo soy el pastor, yo estoy más cerca que el Señor. ¿No? Y no es así, mis hermanos, ¿sí?
Hay otras personas que le pueden ayudar en oración, que le pueden también dar un consejo, personas maduras espiritualmente, ¿sí? Entonces, no todos, ¿verdad? Todos, mis hermanos, absolutamente todos, somos un reino de sacerdotes. Y hay autoridad que el Señor delega y reparte. Amén. Y debemos asumirla con responsabilidad y madurez. Asimismo, los ancianos eran hermanos, como le decía, maduros en la fe. No era cualquier persona, ¿eh? No es que, no es que, por ejemplo, en algunas iglesias dicen, no, mira, este hombre es empresario y da buenos diezmos, ponlo a servir, ponlo a predicar. Pero no es así, mis hermanos. Ah, sabe tocar el piano, ponlo ahí a tocar, porque no tenemos pianista, hace falta uno. No, mis hermanos, no es así, ¿sí? Los ancianos eran hombres maduros en la fe y tenían ese llamado de Dios. Y aunque de aquí en adelante se va a dirigir Pablo a los ancianos, a los presbíteros, a los pastores, Dios quiso dejarlo registrado en la palabra para que también nosotros, como ovejas, tomemos principios que aparecen ahí, ¿sí? Lo que vamos a ver de aquí en adelante fue una conferencia de Pablo, y ahora, aunque este mensaje iba dirigido a ancianos, como le dije, también se puede aceptar este desafío para cualquier cristiano, aunque no tenga este llamado para pastorear o dirigir a la iglesia. Así que, ¿está preparado? La iglesia, mis hermanos, no la dirige los mismos congregantes o los mismos miembros, sino personas a quienes el Señor llama para esto, ¿sí? Sin embargo, usted como creyente, como discípulo, puede tomar esos principios y aceptar estos desafíos, ¿sí? Vamos al versículo 18. Vamos a leer lo que dice ahí. Cuando vinieron a él, ¿quiénes vinieron a él? Los ancianos, así es. Cuando vinieron a él, es decir, los ancianos, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y aquí ya vemos el primer desafío, mis hermanos, ¿sí? El desafío para los pastores, para los ancianos, era ser capaces de decir: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Eso les dijo Pablo ahí en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 11. Yo le hago una pregunta. ¿Acaso habrá pastores que puedan decir esto? Imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Hoy en día, mis hermanos, algunos pastores o algunos ancianos, algunos líderes, lo único que se dedican a decir es: hagan lo que yo les digo, pero no me imiten a mí. No imiten lo que yo hago. Así dicen, algunos. Hay quienes se escudan en esa típica frase de: pongan sus ojos en el Señor, no en mí. Algunos se escudan en esa frase. Pero Pablo no era de esos, mis hermanos. Él era un hombre bajo autoridad. Era un hombre dispuesto a rendir cuentas a otros pastores. Aquí rendimos cuentas, a otros pastores también. Nos están monitoreando constantemente las finanzas y todo, todo, para que haya transparencia. Pero hay quienes piensan, ¿verdad?, que cada año de su ministerio que tiene les va haciendo inmunes de dar cuentas, y también piensan que les van haciendo inmunes para el escrutinio, ¿no? Y dicen: no, yo tengo más de 20 años en el ministerio y yo no le rindo cuentas a nadie. Hay algunos que así dicen. Y la verdad no sé qué Biblia sea la que ellos estén leyendo, ¿verdad? Quizás están leyendo la Biblia de Satanás, pero aquí vemos a Pablo delante de un grupo de ancianos y pastores exponiéndose al escrutinio, ¿sí? Y dice: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes. Pueden escudriñar mi testimonio y estoy seguro que soy intachable. No perfecto, pero intachable, ¿sí? Es lo que decía Pablo. Y eso, mis hermanos, es un desafío para los pastores. ¿Cuántos quieren un pastor así? ¿Nadie? Sí, diga que sí. Ahorita le voy a dar también la suya, no se crea.
No, sí. ¿Cuántos quieren un pastor así? Sí. Que se pare delante de la congregación y les diga, ustedes saben cómo me he conducido. Ahora, este desafío, mis hermanos, pues lo vamos a pasar también a las ovejas. ¿Cómo lo ve? ¿Sí? Porque aquí no está lleno, si vemos aquí en esta congregación no está lleno de ancianos, ¿verdad que no? Lleno de líderes o de pastores. Hay que aplicarlo también para los que no lo son. Porque, ¿sabe? Somos muy prontos para juzgar a los pastores. Somos los mejores críticos de pastores. Nos convertimos en expertos en criticar a los pastores, ¿sí o no? Y de criticar a los ministros. Pero eso también aplica para cualquier cristiano, mis hermanos. Amén. Mire, la palabra de Dios no dice que las ovejas recorten esto de su Biblia y no le hagan caso, ¿verdad que no dice eso? Solo exijan a los pastores y no lo aplican a sus vidas. No dice eso la Biblia, ¿verdad que no? No dice eso. Toda escritura, mis hermanos, es aplicada a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para cualquier cristiano, toda escritura es aplicada para nosotros, ¿sí? Nosotros, tanto en la iglesia como en el mundo, mis hermanos, estamos dando testimonio con nuestra vida. ¿Sí o no? Somos cartas abiertas, dice la palabra. Somos cartas abiertas leídas por los hombres. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué dicen esas cartas? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué lee la gente cuando nos ve? ¿Qué dice nuestra vida? ¿Qué lee la gente cuando nos ve? ¿Qué leen los demás cristianos en esta localidad? ¿Qué dicen los demás cristianos en esta localidad de ti? Cuando te ven, ¿qué es lo que dicen cuando te ven de ti? ¿Serás capaz de decir, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes? ¿Serán capaces de decir eso? Sin embargo, mis hermanos, si tú preguntaras eso, pues algunos podrían contestar, no, sí, es que eres bien chismoso, ¿no? No, sí, eres bien amargado. No, sí, eres bien incumplido. No, eres bien inconstante. Bueno, pero ¿qué diría la carta? ¿No? Bueno, la pregunta es, ¿a la luz de qué evaluamos esto, mis hermanos? ¿A la luz de qué evaluamos esto? Porque a lo mejor yo puedo decir de mí, ¿verdad? Yo puedo decir, sí, son mis luchas, ¿no? Sí, ahí estoy con mis luchas, con mis pruebas, pero yo soy buena persona, podría yo decir eso. Ese sería el juicio, mis hermanos, que tienes de ti, medido por tu misma opinión. Pero el estándar de medida de rectitud, ¿cuál es, mis hermanos? ¿Cuál es el estándar de medida de rectitud? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? ¿No? Es Cristo, mis hermanos. Ese es nuestro estándar de medida. Cristo. Y este es el estándar al que debemos de evaluarnos, mis hermanos. Evaluarnos a la luz del carácter de Cristo. Amén. Porque vea lo que dice Gálatas 6:4. Dije un apartado en el libro de los Hechos. Y vaya a Gálatas 6, versículo 4. Ahí vamos a darnos cuenta qué es lo que dice acerca de esto. Gálatas 6:4. ¿Lo tiene? Dice, así que cada uno, a ver, digan todos, cada uno someta a prueba su propia obra. Nada más con esto, mis hermanos, se puede desarrollar, nada más con esto que acabamos de leer, se puede desarrollar toda una enseñanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, mis hermanos, va conectado con lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo, ¿por qué miras la paja del que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿No echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Va? Y Pablo es lo que está diciendo. Cada uno fíjese en su viga. No se fije en la paja del otro. Fíjese en su viga. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. El carácter de Cristo, mis hermanos, se puede resumir en humildad y servicio. Así de simple. El carácter de Cristo solamente se resume en humildad y servicio. Jesús
no estimó ser igual a Dios, mis hermanos. Él se despojó haciéndose como uno de nosotros. Él estuvo sujeto a hambre, estuvo sujeto a frío, estuvo sujeto al calor, estuvo sujeto a las tentaciones, pero sin pecado, mis hermanos. Esto es humildad. Y Hechos 20:19, en la primera parte, y este es el estándar que mismo Pablo usa para medir su propia vida, y es en Cristo, mis hermanos. Hechos 20:19. Regrese por favor ahí. Dice, sirviendo al Señor, ¿cómo? Con toda humildad. Y ese, le repito, es el estándar que se busca en un cristiano. Y obviamente también este es el estándar que se busca en un servidor, en un ministro, en un pastor, en un anciano. Humildad, mis hermanos, es ser como Cristo, es ser un siervo, eso es ser humilde. Hay quienes asocian el servicio a Dios con el glamour, con la alfombra roja, con las fotografías, con los lujos, los Rolex, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Usted sabe, ¿no? Y quieren estar en una plataforma teniendo toda la atención sobre de ellos. Hay algunos que asocian el servicio con esto. Pero la palabra sirviendo que estamos viendo ahí, que Pablo usa ahí, es la palabra griega douleo, ¿sí? De donde proviene la palabra doulos. ¿Qué ha escuchado hablar de esa palabra, no? Doulos, ya lo hemos enseñado. Que significa siervo, significa esclavo, ¿sí? Esto es sirviendo, mis hermanos. Sirviendo como esclavo, ¿sí? Pero esclavo ¿de quién? De Cristo. Así que todos los que estamos aquí somos esclavos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 3:23, yo se lo leo, dice, y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso es lo que dice Colosenses 3:23 y 24. Ya sea que estés ocupado, mi hermano, en un ministerio en la iglesia, o estés en proceso de estarlo, dice la palabra, todo lo que hagas, hazlo para el Señor, porque a Cristo es a quien sirves. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? La esencia de la vida cristiana, mis hermanos, y del servicio, la esencia de la vida cristiana y del servicio al Señor es la humildad. No hay otra esencia, no hay otro principio, mis hermanos. Y esto fue lo que Cristo hizo, y fue también lo que Pablo imitó. ¿Cómo lo imitó? Aquí nos lo dicen en la segunda parte del versículo 19 del libro de los Hechos. ¿Cómo fue que imitó esta humildad? Dice ahí, ¿cómo lo imitó? Y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Yo le hago una pregunta. ¿Cristo sufrió duramente su ministerio? Sí, así es. Él sufrió de principio a fin. Sufrió Cristo por su ministerio. Y a Pablo no le sorprendía recibir oposición, mis hermanos, de aquellos que habían determinado no creer en el Señor, ni tampoco creer en su Mesías. Así que vemos aquí que humildad tiene que ver, mis hermanos, con disposición al sufrimiento. ¿Cuántos quieren tener esa disposición al sufrimiento? ¿Cuántos levantan su mano y dicen yo? Nadie quiere sufrir. Es que sí es cierto, nadie quiere sufrir. Todos quieren pare de sufrir. Pero el Señor hizo la promesa, ¿sí? En el mundo tendréis alegrías. Gozo tendréis en el mundo. ¿Qué tendráis? Aflicciones. Pero ¿qué dijo el Señor? Confíen, porque yo he vencido. Es lo que tenemos que hacer. ¿Va a haber aflicciones? Sí. Y vamos a sufrir. Pero debemos de confiar, mis hermanos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántos quieren sufrir? No, hermano, nadie quiere, pero no se preocupe, el Señor lo va a llevar por el camino del sufrimiento para que vaya aprendiendo, ¿sí? Así como hemos aprendido algunos. Entonces, humildad tiene que ver con disposición al sufrimiento, mis hermanos.
Si tú has empezado a servir a Dios, te has dado cuenta que no es un lecho de rosas servir a Dios. Y yo ya he visto con algunos que de repente, ¿verdad? Están ahí. Por ejemplo, yo conozco a alguien que de repente llega el desánimo, ¿no? Yo conozco personas que de repente les llega el desánimo porque o están enredando un cable y lo dejan ahí enredadito, ¿no? Pero alguien llega y se lo desenredó y llegas y te das cuenta de, ¿quién desenredó el cable que enredé? Y ese es tu sufrimiento, ¿no? Y empiezas ahí a rasgarte los vestidos, a echarte ceniza y a ayunar y todo y a sufrir porque alguien desenredó el cable. No, pero en serio, hay gente también que se desanima porque, pues, ¿dónde están los sobres para echar la ofrenda? No sé dónde están y los buscan, pero no debemos de sentirnos así, ¿no? De sufrir. ¿Por qué? O sea, porque nos hemos dado cuenta que el servir a Dios no es un lecho de rosas, mis hermanos. No es algo que vas a disfrutar, no es un Six Flags, no es un Disneylandia. Servir a Dios es algo serio. En lo que sea que tú sirvas al Señor, ¿sí? Siempre va a haber tribulación, va a haber situaciones adversas, ¿sí? Pero recordemos, mis hermanos, que servimos a Cristo nuestro Señor. Por lo tanto, no esperemos el reconocimiento de ningún hombre, ¿ok? Porque tú podrías decir, no, yo aquí vengo bien temprano, yo aquí sirvo, yo acomodo las sillas, yo aquí toco, yo aquí canto, yo recojo la ofrenda, yo doy los anuncios y nadie me dice gracias. Tú pudieras decir eso, ¿verdad? Pero no espera el reconocimiento de ningún hombre, mis hermanos. La vida de un siervo incluye lágrimas, de un pastor incluye lágrimas, porque esta es la palabra que utiliza Pablo. ¿A causa de qué? A causa del dolor de muchos que diciendo ser de Dios, se oponen a la obra de Dios. Ahí lo estamos viendo en el versículo 19. ¿Verdad? Y esto, mis hermanos, causa dolor, lágrimas, tristeza. Y hay algunos que no se detienen en pensar en eso, porque viven para apacentarse a sí mismos, para satisfacerse a sí mismos. Pero no se dan cuenta que su actitud y su vida, lejos de contribuir para la obra de Dios, estorba la obra de Dios, ¿sí? Y si no se arrepienten, el Señor los hace a un lado a esas personas, ¿verdad? Porque la obra de Dios no se va a detener por unos cuantos. Mire, vaya por favor a Filipenses, dejando un espacio ahí, capítulo 3, verso 18. Filipenses 3, 18. Y esto conecta, mis hermanos, con las palabras que dice Pablo aquí, en Hechos 20, 19. Filipenses 3, 18. ¿Lo tiene? Dice, porque por ahí andan muchos, no eran algunos, eran muchos, porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y Pablo siempre decía, muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Mire, mi hermano, no hay nada más, o no hay nada que entristezca más a un pastor o a un creyente que haya quien se oponga a la cruz de Cristo. Pero hay quienes son más necios todavía y quieren hacerse, esos que se oponen a la cruz de Cristo, se los quieren hacer compadres, se los quieren hacer amigos, ¿verdad? Y Pablo decía, esto a mí me hace llorar. La vida de un pastor, mis hermanos, no solo incluye lágrimas, sino que también incluye pruebas. Porque aún en esas situaciones dolorosas que el Señor permite que pasemos, sirven para que nos hagamos más fuertes, para que podamos resistir lo que viene. Así que, mi hermano, usted espere lo que sigue. Espere lo que sigue. Si usted quiere seguir creciendo en la fe, prepárese para las lágrimas y las pruebas. ¿Cuántos quieren crecer en la fe? Mire, usted sube de nivel, hay lágrimas y pruebas. Sube a otro nivel, hay lágrimas y pruebas. Y sube a otro nivel y hay lágrimas y pruebas. ¿Sí? Eso es lo que hay en la vida de un cristiano. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Oye, pastor, pero ¿cuándo viene el descanso y la felicidad? ¿Cuándo va a venir eso? Tú puedes preguntar, ¿verdad? Y yo le voy a contestar, cuando nos vayamos con el Señor.
Ahí va a venir nuestro descanso y nuestra felicidad. ¿Sí? Así es la vida cristiana y ministerial, mis hermanos. Incluye pruebas, pero esas situaciones dolorosas nos fortalecen para seguir corriendo la carrera de la fe. Amén. Y esto es algo también para los que no son pastores y ancianos, mis hermanos, que deben estar dispuestos a experimentar lágrimas a causa de la oposición, y estas lágrimas se convierten en pruebas. Vaya por favor al versículo 20 del capítulo 20 de Hechos para continuar con nuestra enseñanza. Entonces, ¿cuántos están dispuestos? Versículo 20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. La humildad, mis hermanos, se ve en un enfoque claro para el llamado que Dios nos ha dado. Un servicio humilde, mis hermanos, se ve en la persistencia de la enseñanza. No importa si es un auditorio grande, no importa si es un auditorio pequeño, no importa si estás en un edificio o estás en una carpa, la enseñanza debe de ser la misma. La persistencia de la enseñanza debe de ser la misma. Porque hay predicadores, mis hermanos, que no se presentan a un lugar si no hay un número X de personas. Es en serio, ¿eh? Algunos dicen, si no hay 200, mínimo 200 o 250 personas, yo no me presento. Así de sencillo. Así los hay. Hay pastores que ya saben que entre semana la gente asiste menos a las iglesias. Y en ocasiones pues le tiran cualquier mensaje. No se preparan los pastores. Como saben que entre semana las ovejas no llenan los lugares porque pues están en sus trabajos, lógicamente no todos pueden asistir. Y como son menos, los pastores se preparan menos y pues les dicen, ¿saben qué? Abran su Biblia en el libro de Hércules. Y ahí están todos buscando el libro de Hércules y pues no hay, ¿verdad? El libro de Hércules. Entonces, así sucede. Ah, pero el domingo, ¿qué tal, eh? El domingo hasta fuego cae, ¿no? Entre comillas se lo pongo. Pero esto no vemos de Pablo, mis hermanos. Ahora, aplicando esto en quienes no son pastores o ancianos, la pregunta es, ¿estás enseñando todas las cosas que Jesús te mandó enseñar a otros? ¿Vas con tus hermanos en la carne? ¿Les enseñas, les hablas? ¿Vas con tus primos? ¿Vas con tu compadre, con tu comadre? ¿Vas con tus compañeros de trabajo, de la escuela, con tus hijos y les enseñas? Porque ya lo vimos el viernes, lo recuerdas este viernes que ya terminamos la serie de la Gran Comisión. No es solamente para los pastores, sino que es para todos, la Gran Comisión. ¿Sí o no? Vayan por todo el mundo, ¿qué dijo Jesús? Vayan por todo el mundo y prediquen, ¿verdad? El Evangelio. Y bautícenlos, enseñándoles sistemáticamente todas las cosas que les mandé. Y ya vimos lo que es eso, sistemáticamente, ¿verdad? El viernes lo vimos. Versículo 21, mis hermanos, de Hechos 20. Estamos aprendiendo, ¿no, mis hermanos? 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Un servicio humilde, mis hermanos, es lo que vemos aquí. Es enfocarse en el contenido del mensaje, ¿sí? Te das el tiempo para enseñar. Ponle tú, ok, no, sí, yo me doy el tiempo para enseñar. Les estoy enseñando a mis familiares, a mis amigos y a todo aquel que se me atraviesa. Sí, ok, ya te dices el tiempo, ¿verdad? Vamos suponiendo que te das el tiempo para hacerlo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué le estás enseñando? ¿Sí? ¿Qué le estás enseñando? Pablo, mis hermanos, tenía claro el contenido de su mensaje. Y el contenido de su mensaje era el arrepentimiento y fe en Cristo. Ese era el mensaje de Pablo. ¿Sí? Esas son las cosas, mis hermanos, que nosotros transmitimos y son las cosas que el Señor nos enseñó. ¿Sí?
Ya lo vimos el viernes también, más completo de todas las cosas que el Señor nos ordenó que enseñáramos, ¿verdad? Por si se lo perdió o se le olvidó lo que vimos el viernes, puede ver la repetición ahí en el YouTube o en el Facebook, ¿sí? Pero no importa, mis amados hermanos, que este mensaje de arrepentimiento sea fuerte, ¿eh? No importa, no debe de importar eso. No, es que si les hablo, ¿qué tal si se ofende? No importa eso, mis hermanos. Que este mensaje del arrepentimiento sea fuerte, no debe de importar. Todos los temas que hablemos deben de aterrizar en eso, en el arrepentimiento. Y vamos a decir lo que la Escritura diga, aunque suene fuerte y repetitivo. ¿Sí o no? Esta palabra arrepentimiento, mis hermanos, ya de entrada te está diciendo que estás mal. De entrada. Y que tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque tienes que arrepentirte. ¿Qué es arrepentimiento? Es cambiar de dirección. Si vas hacia un camino, te das cuenta que estás mal, te arrepientes y cambias de dirección. Ya simplemente esta palabra arrepentimiento les estás diciendo a alguien que estás mal. Ya con eso, mis hermanos. Pablo dijo en Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Y sabe qué? Yo tomo esta frase de Pablo también. Yo me uno a esta frase de Pablo. A mí no me es molesto repetirles las mismas cosas, mis hermanos. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, el Señor hacía descender el maná del cielo. Y eso era lo que comía la gente. Y al día siguiente, ¿qué había en el menú? No había albóndigas con espagueti, ¿verdad? Había maná del cielo. Y al día siguiente no había yogur con fruta. Había maná del cielo. Y al día siguiente había maná del cielo. Repetir, 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 repetir. De tal manera que algunos dijeron, ya me cansé de eso. Pues esos que se cansaron no entraron a la tierra prometida. Esos que se aburrieron de lo mismo no entraron a la tierra prometida. Por eso Pablo dice, no me cansaré de repetirles las mismas cosas. Porque el mensaje es el mismo, mis hermanos. Arrepentimiento y fe en Cristo. Y ese debería de ser nuestro mensaje también. ¿Sí? Para los que no son pastores, ese es el único mensaje que nosotros tenemos para aquellos que andan perdidos. Arrepiéntete. No es, ven a la iglesia y tus problemas se van a acabar. Tus problemas se van a terminar. Ven a la iglesia. Ese no es el mensaje, mis hermanos. El mensaje es, arrepiéntete y confía en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vaya por favor al versículo 22 de Hechos 20. Dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Humildad, mis hermanos, se ve en obediencia a la voluntad de Dios. Y otra vez suena así como muy romántico, ¿no? Muy bonito. A veces nosotros aquí cantamos, levantamos nuestras manos y tu voluntad aceptaré. Y ahí estamos cantando, ¿no? En tus manos, Señor, tómame como barro, Señor. Y ahí estamos, ¿no? Moldéame. Estamos cantando. Suena muy romántico. Cantamos muy bonito, se escucha, ¿verdad? Pero el ministerio, mis hermanos, hay veces en las que la decisión bíblica va a implicar una incertidumbre, va a implicar rechazo de algunos y por lo tanto también va a generar dolor, pero hay que obedecerla, la voluntad del Señor, ¿sí o no? Eso fue lo que hizo Jesús. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Mismo Jesús puso el ejemplo. Él hizo la voluntad del Padre y no lo que Él quería. Ahora, ¿qué implicaba para Jesús hacer la voluntad del Padre, mis hermanos? ¿Qué implicaba para Jesús hacer la voluntad del Padre? Ir a la cruz.
Ahora, ¿qué implicaba para Pablo hacer la voluntad de Jesús? Ir a prisiones, ir a tribulaciones. Y la pregunta para nosotros sería, ¿qué implicará hacer la voluntad de Dios para tu vida en cuanto a las decisiones? ¿Qué implicará? Eso cada uno lo sabe, porque eso es entre usted y Dios. ¿Sí? Cada quien lo va a saber. Ser humilde, mis hermanos, es ser obediente. Y así de simple, ¿eh? Ser humilde es ser obediente. Así como Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humildad, mis hermanos, es enfoque en el objetivo final. Vaya por favor al versículo 24 de Hechos 20. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Un ministro humilde tiene su mirada puesta en el galardón, mis hermanos. No en que le aplaudan o que tenga la iglesia más grande. En eso no debe de estar nuestra mirada, mis hermanos. El enfoque es terminar la carrera con gozo. Es cumplir con el ministerio que recibí del Señor Jesús, lo que el Señor me dice que haga. Y aquí tenemos claro, mis hermanos, en esta congregación, tenemos claro lo que vamos a hacer. Y sobre eso vamos a caminar, ¿sí? Aunque impliquen pruebas, aunque haya rechazo, aunque haya oposición, vamos a continuar en eso, mis hermanos, que es predicar el Evangelio. Amén. Un ministro humilde no está dispuesto a quedarse a medias o abandonar la misión. No. Un ministro humilde no se retira ante la oposición, aunque implique sacrificar su propio bienestar, ¿sí? Ahora imagine, por ejemplo, que yo diga, ¿sabe qué? Hoy no tengo ganas de ir, y le hablo a alguno de los hermanos, ay, hermano Isidro, oye, José Luis, Miguel, ahí échales un rollo a los hermanos, hoy no tengo ganas de ir, me siento cansado, ¿sí? Imagínese, tiene uno que renunciar a su propia comodidad, ¿sí? Hoy me duele la cabeza, hoy no voy a ir, ¿no? A veces yo me he parado aquí, hermanos, con dolor de cabeza, pero estando aquí el Señor hace algo milagroso que se quita, pero ya una vez que pasa todo eso, otra vez me vuelve el dolor de cabeza, ¿sí? Pero no debemos de escatimar, mis hermanos, debemos de dar nuestro tiempo, ¿sí o no? No debemos tenemos que sacrificar nuestro propio bienestar, ¿sí? Ser cristiano, mis hermanos, para los que no son ancianos o pastores, ser cristiano es una vida nueva en la que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto implica que debemos de ver todos nuestros sueños, que debemos de ver todos nuestros anhelos, todas nuestras ambiciones personales las debemos de ver como cargas pesadas que no nos dejan correr la carrera de la fe con libertad para poder llegar a la meta. Eso es lo que tenemos que ver. Alguien que es cristiano, eso es lo que tiene que ver. Todos sus sueños, sus anhelos, sus ambiciones personales, usted tiene que verlas como cargas pesadas que no le permiten correr la carrera para llegar a la meta. Y tiene que despojarse de todo eso. Y estas, mis hermanos, son algunas de las características de un ministerio humilde o de una vida humilde. Todo lo demás, sin esta esencia, mis hermanos, no es más que hipocresía farisaica. Es solamente religión, ¿sí? Es hipocresía religiosa. Nos convertimos en religiosos, nada más, si no hay humildad. Ahora, estamos por entrar a la siguiente sección del versículo 25 en adelante de este discurso de Pablo. Y recordemos que Pablo les está hablando a los ancianos de las iglesias allí en Éfeso, ¿verdad? Y si pensaba que hasta aquí era desafiante todo esto que Pablo les está diciendo a los ancianos, pues yo le pido que se agarre, ¿verdad? Porque aquí siguen y continúan los desafíos. Vea el versículo 25. Dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios,
verá más mi rostro. Y aquí Pablo les está dejando saber que esta reunión es para despedirse, ¿sí? Versículo 26 dice, por tanto, y este por tanto es a manera de concluir la evaluación de su testimonio, ¿sí? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo, mis hermanos, estaba seguro de que había dado la enseñanza por un lado y el ejemplo por el otro. Él estaba seguro completamente. Estaba ese balance. Y debe de ir equilibrado esto, mis hermanos. Porque a lo mejor eres bueno para hablar o a lo mejor eres bueno para enseñar, pero tu vida no respalda lo que hablas, ¿sí? Y tiene que haber un equilibrio, un respaldo de lo que tú enseñas, de lo que tú hablas, tiene que ser reflejado con tu vida también, ¿sí? Pero Pablo había hablado y dado testimonio al igual que Jesús, que les hablaba como quien tiene autoridad, porque es lo que dice la palabra, ¿no? Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos, que mismo Jesús dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten. Eso Jesús decía. Imagínense que Jesús diga lo mismo de nosotros. Hagan todo lo que ellos les dicen, pero no los imiten. Yo creo que debemos de enseñar, pero también de dar ejemplo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pablo, mis hermanos, no había enseñado solo sus temas favoritos, los que mejor él dominaba, ¿verdad? Porque de repente hay pastores que dominan ciertos tipos de temas. Y solamente de esos no salen porque los dominan re bien y la gente se anima y todo, ¿verdad? Tampoco Pablo dio los temas más populares entre la iglesia, ¿sí? Sino que Pablo dio todo el consejo de Dios, mis hermanos. Todo el consejo de Dios. Y así debe de ser. Estamos viendo este libro de Hechos, ¿verdad? Versículo a versículo, capítulo a capítulo. Y cada vez, mis hermanos, que yo me meto a estudiar, que me meto a leer, que me meto a hacer el estudio y que yo leo ahí y veo qué es lo que vamos a ver el domingo, me doy cuenta de que hay cosas de las que yo no habría podido predicarles, mis hermanos. ¿Por qué? Porque pues yo no domino muchas cosas, ¿verdad? Yo quizás les predicaría lo que a mí se me hace más fácil o lo que a ustedes les gusta. Pero haciendo ese tipo de enseñanza sistemática, expositiva, es la mejor manera de aprender, tanto ustedes como yo, ¿verdad? Y no estar nada más lo mismo, sino que estamos expuestos a lo que la palabra de Dios nos va diciendo día con día. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Y ustedes han visto que todo lo que se ha enseñado aquí, el Señor siempre prueba su palabra, pone a prueba su palabra. Y hemos sido probados. Muchos de los que estamos aquí hemos sido, principalmente yo, he sido probado con cada palabra que ha salido de mi boca. El Señor nos pone a prueba. Ya lo platicaba el pastor Chuy, ¿no? Cuando dio esa enseñanza de que pon tu mejilla y si alguien te pega en la mejilla derecha, que ponga la izquierda. Y dijo, ya desde entonces no doy esa porque el Señor me probó y alguien se acercó y me dio una cachetada. Y me dijo, ¿y vas a poner la otra? Y pues con todo el coraje y con toda su humildad tuvo que poner la otra y también se lo surtió, ¿verdad? Y dice, pero bromeando, dice, desde entonces ya no predico ese versículo. El Señor lo probó, mis hermanos. Y a nosotros hemos sido probados en cada palabra que ha salido de este lugar, ¿verdad? Ahora, la otra parte, mis hermanos, es las respuestas. La parte es la del pastor, ¿no? La enseñanza que damos. Ahora, la respuesta, la parte que corresponde ahora a ustedes es la respuesta que la audiencia va a dar a través de esas enseñanzas, o a esas enseñanzas, la respuesta que tú le vayas a dar a esa enseñanza, ¿sí? Puedes tener el mejor predicador del mundo y al más popular, pero si te entra por un oído y te sale por otro lo que aquí se te enseña, mis hermanos, da lo mismo si estuvieras en la iglesia tradicional, ¿eh? Va a ser lo mismo. Porque en la iglesia tradicional así es. Así que si a ti te entra por uno y te sale por otro, va a ser lo mismo.
Entonces, las respuestas dependen de quienes escuchan. Yo doy la palabra, pero la respuesta usted se la va a dar al Señor con su vida. ¿Sí? Versículo 28, por favor. Dice, por tanto, mirad por vosotros. El desafío aquí, mis hermanos, para los ancianos es a que se cuidaran de sí mismos y que cuidaran también a los ancianos, al pastor. Es un cuidado mutuo, ¿sí? Y yo en lo personal, mis hermanos, me he determinado, a partir de este momento, yo me he determinado, ¿sí? A no prestar mis oídos de que si alguien viene y tiene acusa o queja de alguno de los ancianos, así por nomás, una queja, y que nomás quiera venir y hablar mal de ellos, pues yo le voy a parar un alto. De una vez se lo digo, para que quede claro. Si usted quiere hablar con alguien, o si usted por ahí escucha que alguien está hablando, también le pido que les ponga un alto, ¿verdad? Pero yo he determinado esto, mis hermanos, a no prestar mis oídos para las acusaciones de los ancianos de este lugar. ¿Por qué? ¿Porque son mis amigos? ¿O porque nos tapamos uno al otro? No, mis hermanos. No, porque la palabra de Dios dice, contra algún anciano no admitas acusación, sino por 2 o 3 testigos. ¿Sí? Espero que quede claro esto. Así que ya lo sabe, mi hermano, y espero que también usted lo haga. ¿Estamos de acuerdo? Y continúa diciendo el versículo 28, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Mire, Satanás, mis hermanos, es muy astuto, y él se va a ir siempre a la cabeza, siempre se va a ir sobre la cabeza, porque Satanás sabe que si logra herir al pastor, el rebaño quedará vulnerable. Satanás eso bien lo sabe. Por eso determinamos cuidarnos, mis hermanos, entre nosotros y orar entre nosotros y ver por los unos por los otros. Es lo que tenemos que hacer para que estemos fortalecidos, por ejemplo, como en el equipo de trabajo de esta congregación. Y estamos llamados también a cuidar un rebaño de ovejas, no un panal de abejas, ¿verdad? Estamos llamados a cuidar un rebaño de ovejas, no un panal de ovejas, ¿sí? Porque si tú eres oveja y esta es la iglesia en la cual el Señor te plantó, pues tú tienes que disponerte para ser cuidado, ¿verdad? Tienes que disponerte para ser cuidado. Y es el Espíritu Santo quien pone a los pastores, no es la votación, mis hermanos, ¿sí? Si alguien está en una iglesia y no está de acuerdo con el pastor que está allí en esa iglesia, pues usted tiene que reclamarle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que elige a los pastores. Amén. Una de las funciones del pastor, mis hermanos, es cuidar, es supervisar, y eso es lo que significa la palabra obispo que vemos ahí en el versículo 28, ¿verdad? Que dice que ha puesto por obispos. Eso es lo que significa la palabra obispo. Y otra función es, continúa diciendo el versículo 28, que dice, para apacentar, que es alimentar. Apacentar significa alimentar. Alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Yo no morí por ustedes, mis hermanos. El Señor murió por ustedes. Pero a nosotros nos ha delegado pues enseñarles la palabra del Señor. Y ay de mí si no lo hago, ya lo vimos el viernes, ¿verdad? Porque cuando yo esté delante del Señor, el Señor me va a preguntar, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Verdad? ¿Y qué le vamos a responder? Tenemos que ser claros en esto, ¿verdad? Entonces, las funciones de los pastores y ancianos es cuidar y apacentar, ¿verdad? Esas son las funciones de los pastores y ancianos. Cuidar y apacentar. Y deben de ser tomadas en cuenta porque aquí viene una
seria advertencia en el versículo 29. Vea lo que dice el versículo 29. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mire, hay pastores, hay ovejas, y donde hay ovejas, ¿qué cree? Hay lobos que quieren comerse al rebaño. ¿Sí? Los lobos se meten en medio del rebaño y su objetivo es conforme a su naturaleza, mis hermanos. Y su naturaleza es matar, es robar, es destruir. La pregunta es, ¿cómo un pastor cuida al rebaño de los lobos? Mire, una de las formas es supervisar y cuidar quién entra al rebaño. Por eso luego, cuando llega alguien nuevo, luego los abordamos para conocerlos y saber todo sobre ellos, ¿sí? Y así estamos ahí cuidando al rebaño. Pero la advertencia se pone cada vez más fuerte, mis hermanos, en el versículo 30. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sí lo está viendo ahí? Mire, no solo hay lobos que se infiltran en el rebaño. Aquí es algo fuerte. Y les dice Pablo, ¿verdad? De entre ustedes mismos se levantarán y hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos. La pregunta es, mis hermanos, entonces, ¿por qué nos sorprendemos cuando de repente surge un falso apóstol? ¿O por qué nos admiramos cuando de repente sabemos que cayó un pastor en adulterio? Ay, no, ya mejor me voy al mundo porque un pastor cayó en adulterio. No les sorprenda eso, mis hermanos, Pablo lo está diciendo. Hay pastores y líderes que son falsos. Dicen ser apóstoles y no lo son. Pues tendrán que ser los líderes de la misma congregación y los ancianos los que tendrán que expulsar a ese falso de en medio de ellos. Porque la iglesia, recordemos, no es del pastor. ¿Sí? Los líderes y los ancianos, Dios les da la autoridad para, si un falso se levanta, decirle, ¿sabes qué? No, vas para afuera. Y hay iglesias donde no. Él dice, no, se sienten soberanos los pastores y nadie los mueve de ahí. Y todos dicen, no, está bien. Yo conozco lugares así, ¿verdad? Por eso muchos pastores, mis hermanos, no quieren supervisión de nadie. Porque saben que están en pecado. No quieren cambiar y no quieren ser removidos. ¿Sí? Pero un verdadero ministro como Pablo se expone ante ellos y les dice, aquí estoy, háganme una auditoría, aquí estoy, revisen mi testimonio. Dios, mis hermanos, conoce las obras de esta iglesia local. ¿Cuántos dicen amén? Y de cada uno de nosotros, el Señor nos está viendo y estamos siendo supervisados por nuestra autoridad también, pero también por el Señor. Vaya por favor a Apocalipsis 2:2 rápidamente, dejando un apartado ahí en el libro de los Hechos. Apocalipsis 2:2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Lo ve? El Señor ve nuestras obras y considera también nuestro trabajo. Así que no necesitamos que nadie nos aplauda, mis hermanos, ¿sí? Y este desafío los ancianos lo tomaron. Y regrese por favor ahí a Hechos 20:31. Y este desafío los ancianos lo tomaron y vea lo que dice. Por tanto, velad. Y este es el trabajo de un ministerio, mis hermanos. Este trabajo es estar despierto. Es estar